cuando llego a Mérida, yo trabajo mi artesanía, pero no había un grupo de artesanos como tal. Entonces cada uno se defendía a su manera. Y un día estaba vendiendo la artesanía, pero yo me quedaba en Mucurubá fabricando y la que bajaba era mi esposa en ese tiempo, Janet, que todos los artesanos la conocen a ella. Cuando yo llegué sí había unos artesanos vendiendo en la calle, María y Alfonso, Lucinda y Hernán. Pedro y Luz Estela, de los que más recuerdo, así más. Por ahí se asomaba también Álvaro Mercado, pero de los más visibles, así como que siempre estaban en la calle, eran estos que te nombré antes, ¿no? Eran nacidos ahí, y ya tenían como su espacio ganado, ya se habían ganado como el respeto para que en una de las calles de Mérida ellos pudieran vender su artesanía, que era en metal, y era orfebrería y trabajos en cuero que cierran. Recuerdo yo. Ella bajaba a vender el producto y no había un sitio específico, y teníamos un sitio en la calle, en la avenida 3 de Mérida, donde estaba la antigua Merenap. Ahí había un sitiecito muy apropiado y ahí colocábamos nuestra mercancía. Hasta que un día unos policías vinieron a agredir a Janet y a Lila, otra artesana. Esa fue la chispa que encendió el movimiento artesanal verdaderamente en Mérida. A mi regreso de Europa a finales del año 1978, comencé a tener contacto con los artesanos y artistas de la ciudad, que para aquel entonces eran discriminados por la comunidad debido a su manera de vivir y de pensar. En vista de que se podía resolver ese problema por mi experiencia que tuve tanto en Ibiza, creando allá la comunidad hippie y resolviendo el problema con las autoridades para nosotros poder vender en el puerto de Ibiza, optamos por reglamentarnos en el sentido de lo que exige la sociedad, que es una organización bajo un esquema de pago de tributos al gobierno regional. Y cuando nosotros nos reunimos allí, la primera noche fue en mi casa, en Mucurubá, que fue el día que se creó la necesidad de venir del gobernador. Después de que ya nos entregan la Plaza Colón, se creó la necesidad de establecer un ente jurídico, que fue cuando formamos Agrupan. Y ahí tiene que estar para la historia, no sé quién se habrá quedado con los documentos. Ahí en ese documento original están los que fundamos Agrupan. Metimos un proyecto para elaborar Plaza Colón y nos lo aprobaron. Se hizo allí el mercado artesanal, que fue una experiencia también bastante bonita porque había un grupo de artesanos todos muy buenos y con un nivel cultural bastante alto. Se organizaron eventos de música, de títeres, de teatro, de dictarle pinturas a los niños. Todos los sábados teníamos un evento cultural. Esto era para atraer la gente y convertir el sitio en un sitio de moda, cosa que lo logramos. En vista de esta experiencia, de este bagaje, que también lo llevé adelante con los artistas artesanos en Estocolmo, la capital de Suecia, donde también logramos tener permiso para vender en el centro de Estocolmo, es decir, la plaza central de Estocolmo, pues yo planteé esta experiencia a estos artesanos y artistas que venían sufriendo la persecución del Estado venezolano aquí en la ciudad de Mérida, que eran discriminados, que eran llevados presos, a quienes les quitaban su mercancía, los corrían de las calles. Fue tan hermoso ese tiempo. En ese tiempo la mayor parte de los artesanos vivíamos en Mucurubá y otros en el Pedregal y en Escagüey. Ellos tomaron muy en cuenta que el proyecto da como resultado que logramos tener un respeto y una consideración de la sociedad siempre y cuando guardáramos ciertas normas sociales. Es decir, que tuviéramos un lugar destinado para poder vender, exhibir nuestros productos hechos de nuestra propia mano, de nuestra creatividad. Por lo que logré convencerlos y les presenté como lugar para desempeñarnos y llevar estas actividades fue aquí en el centro de la ciudad, en la Plazoleta Colón. Yo creo que ahí a Plaza Colón llegamos espontáneamente, yo creo que llegamos así como espontáneamente, porque nos habían corrido así del centro de Mérida por los comerciantes, y entonces tratábamos de refugiarnos ahí en el murito de la Plaza Colón, y ahí nos refugiamos como para poder vender. Había el murito, había esa condición, ¿no?, de que había un murito y que había, en un momento nos pusimos ahí, yo creo que la idea nos pusimos ahí y empezamos a tomar eso ahí.
como que fue aceptado, aunque era como que nadie echaba broma, no llegaba la policía ahí, y entonces bueno. Tomamos punto de referencia y de encuentro con todos los creadores, llámense artistas, artesanos, músicos, bailarines, poetas, literatos, etcétera, etcétera, desarrollando ahí actividades no solamente ya en cuanto a la exhibición y venta de nuestros productos, sino llevando adelante el proyecto de interacción con la comunidad en el sentido de trabajo con los niños, combinando actividades con los músicos, con presentaciones teatrales. Porque esto era la diversidad que estaba buscando en Mérida. Yo siento que los artesanos en esta plaza le trajeron un nuevo aire a Mérida, de esa ciudad conventual, tradicional, cerrera, encerrada sobre sí mismo, conservadora terriblemente hasta los tuétanos. De repente empezamos a ver gente vestida estrafalariamente, usando colores. Nosotros siempre aquí nos vestíamos de gris, de blanco y de negro. Trajeron colores, el pelo, los pelos que tenían, esos greñas que tenían. Yo soy muy observador, porque el teatro lo hace uno muy observador. Yo decía que este era un gran contraste que tenía la ciudad. Enseñaron a los merideños a tener un respeto. Primero los ofendieron a los artesanos, después aprendieron a respetar a los artesanos, y después se convirtió como una tradición. ¿Dónde nos vemos? Coño, de los artesanos. La gente iba porque no querían pasar por aquí, porque eran unos locos que fumaban marihuana, que eran unos malandros. Eso se fue borrando poco a poco. Entonces los merideños empezaron a venir a comprar regalos aquí, empezaron a venir la gente de la Godard. Yo mucha gente vi aquí dinero comprando una sortija cuando antes ni siquiera se atrevían a pasar por el frente. La primera reunión antes de venir a hablar con el gobernador se hizo en mi casa, en Mucurubá. Esa casa está allá. Y vivimos felices, hermano. Conocer esa faceta del artesano, más allá de su obra que se presentaba en la calle, porque la propuesta de nosotros fue también llevar el arte a la calle, sacarlo de los espacios encerrados, que el arte de esa época tuviera participación y fuera primeramente muy bien hecha y muy profesionalmente hecha. Nos cuidábamos mucho de eso. Cada artesano tenía, por ejemplo, en Plaza Colón, que fue la primer mercado artesanal de Venezuela, construido y financiado por nosotros mismos, los artesanos de esa época. Entonces yo siento que en el cambio que vivió Mérida desde los años 80 para acá, que lleva casi 40 años, influenció mucho eso, la música, el teatro y también el papel que tuvieron los artesanos. Pues cuánta gente de afuera de Mérida que llegó a esta plaza vino, gente de todos tipos. Yo aquí vi franceses, yo aquí vi ingleses, yo vi aquí artesanos, de una vez unos alemanes, me acuerdo, y sobre todo empezó a mezclarse la gente. Entonces ya era chic, y era muy bien visto que vinieran las casas de los artesanos, porque en Mérida se estaba dando como un aire de cosmopolita. O sea, mi conclusión que nosotros hicimos una vez es que de alguna manera los artesanos abrieron las puertas realmente al imaginario, los merideños, para aceptar la diversidad, porque antes el que no era de una manera como se tenía que hacer era rechazado por esta sociedad. No se olvide que Mérida viene de una ciudad conventual, la universidad la fundó un obispo. Entonces, todo eso, yo siento que esos años 70, para mí la década de los 70 para Mérida, fue una década de cambio del imaginario merideño, de cambio a tener un horizonte de expectativa para los merideños, de cambio de una especie de liberalismo que no teníamos. Esto dio como resultado que logramos llevar adelante el proyecto consolidando una agrupación que denominamos Agrupación de Artesanos y Artistas de Mérida, sus siglas son Agrupam. La actividad que se desarrolló en la Plaza Colón comenzó a mediados del año de 1979, una vez que ya acordamos tanto con la gobernación y con la alcaldía de Mérida, como igualmente con la prefectura, todos los pasos que ellos querían o exigían para reglamentarnos. Pasaba de todo, muchas cosas, todas interesantes, más que todas educativas, de prácticas, de nuevos aprendizajes, porque sí, había mucho sueño, había mucha esperanza, también había mucha locura, pero todo era muy divertido y por supuesto es más relajante vivir en una casa en el campo que vivir en un barrio, en un callejón.
Entonces todo eso fueron las cosas que a mí me fueron atrapando. El mercado artesanal de Mérida de la Plaza Colón, donde realizamos, aparte de nuestras exposiciones, teníamos una vida social interesante porque hacíamos pintura infantil, hacíamos teatro, hacíamos la música, la gente venía realmente a pasar un rato grato ahí entre nosotros. Y un dato muy importante que resaltar es que la gente venía a Mérida en esa época a ir al teleférico, a conocer los páramos, a visitar las calles de Mérida y sobre todo a ir a ver a los artesanos de Mérida, a los que se llamaron los hippies de Mérida de esa época. Después de la Plaza Emilia se formó la Plaza Colón y así sucesivamente en el viaducto, después en las Heroínas, y ha sido un trabajo de investigación y de aporte hacia lo que es el arte. Pues. Trabajábamos en nuestras casas y salíamos los viernes. Teníamos más tiempo para hacer mejor trabajo, mejores obras, con mejor conciencia. No trabajábamos en la calle por vender y recibir plata, sino trabajábamos también por arte. Teníamos un equipo de fútbol de los años 60 de la Plaza Colón, donde fue campeón. Jugábamos con la gente de Mucurubá, se unían todos los hippies, parecía un equipo internacional porque habían extranjeros, colombianos, argentinos, chilenos, y nosotros donde jugábamos no perdíamos, éramos un equipo muy multifacético, indestructible, y fuimos campeones siempre, que siempre tenía nuestro rival que era de Mucurubá. Nos pusimos a vender en la calle, invadimos el centro, nos apropiamos del centro de Mérida y fue una época bastante difícil porque no dejaban vender en la calle. Entonces ponían presos cuando los hombres bajaban a vender los ponían presos, y en vista de que a los hombres los ponían presos, pues empezamos a bajar las mujeres a vender, y bueno, a mí una vez me pusieron presa, me llevaron para abajo, para la cárcel. A raíz de eso nos organizamos y hablamos con Rondón Nucete, que era gobernador de ese momento, y le solicitamos en Plaza Colón y metimos un proyecto para elaborar Plaza Colón y nos lo aprobaron. Inicialmente nosotros comenzamos a vender en el murito que rodea la Plaza Colón, pero al poco tiempo con Pedro Hoffman hicimos un diseño y se lo presentamos a Fortunato González, que en ese tiempo ya estaba de administrador de Corpo Andes en el Parque La Isla, y Fortunato se enamoró del proyecto, nos consiguió los recursos. Una vez que se acordó con el gobierno regional la aceptación por parte de ellos de nuestra reglamentación como ellos lo exigían, el gobernador remitió hacia el Consejo Legislativo de aquel entonces, que se llamaba Presidencia del Consejo Legislativo del Estado de Mérida, en la persona del doctor Jesús Rondón Nucete y Fortunato González. Con ellos entonces reglamentamos todo lo concerniente a la permisología para hacer uso con derecho de la Plaza Colón. Ya después, los años 70, los años 80, los años 90, entonces sí apareció un verdadero movimiento de artesanos de enorme valor, cuyas obras han sido muy apreciadas, de todo tipo. Muchos de esos artesanos todavía viven. Es que en ese entonces había en Mérida un grupo de gente que se preocupaba mucho por la cultura, por impulsar la cultura. Y aparecieron iniciativas novedosísimas, pero magníficas. Claro, había gente muy interesante que promovía eso. Por ejemplo, en Mérida, mi director de cultura, tanto en la alcaldía como en la gobernación, fue Manuel de la Fuente. Entonces Manuel pues promovía, y los amigos de Manuel pues... Éramos familias, hermano, familias, más que todo, éramos familias realmente allí. Después se fue adheriendo otro grupo de personas, pero antes de que se añadieran a él, nosotros fundamos una asociación civil que se llamaba Agrupan, que esa fue la que nos dio personería jurídica a los artesanos aquí. Y luego igualmente ellos remitieron hacia la prefectura, en la persona del doctor Lara, fallecido para aquel tiempo, nuestra carnetización como personas respetables, como individuos respetables de esta sociedad de Mérida, aunque tuviéramos una manera de ser diferentes, de pensar diferentes, de vestir diferentes, llamados universalmente o mundialmente hippies, aunque nos denominaban la Plaza de los Locos. Pero loco significó para aquel entonces el movimiento hippie de la Plaza Colón. Ha habido una explosión en ese sentido.
subiendo el cerro a hora y media, se buscaron otras soluciones como los mercados artesanales. Mire, yo además... Pero recibía mucha presión usted. Ay, mire, usted no tiene idea. Tanto por ese como por el mercadito que se estableció en el viaducto Capolias. Pero si el mercado artesanal de Plaza Colón más bien lo que hizo fue contribuir con y a seguir. Nos veían todos como peludos, fumones, locos. Sí, la visión que tenían. La imagen de mucha gente era la que él dice. Era la misión. Muy poco sabíamos del enorme valor de los artesanos y el sitio se adecuó y tal, pero a los que me siguieron no les interesaba para nada el tema y entonces se perdió, pero sería de rescatar la idea, ¿no? Yo he pensado siempre en eso. Porque las hermanitas, ellas tienen su convento y tienen su colegio ahí, pero ellas se creían que eran dueñas de la Plaza Colón, que es un bien público. Entonces Fortunato hizo que las monjas cedieran en el espacio y compartimos la plaza. Tuvimos que establecer un sistema de organización bastante exigente en el sentido de que, aparte de que teníamos nuestras obligaciones familiares y lógicamente la producción interna propia de nuestros talleres, también teníamos que llevar adelante una relación con la sociedad y con el estamento establecido por la gobernación, con la alcaldía y con la prefectura, lo que suscitó que nuestras relaciones tenían que ser muy directas y francas y demostrar que éramos gente que teníamos derechos sociales, que necesitábamos ser respetados y considerados como individuos de la sociedad, aunque pensáramos y fuéramos diferentes. Al día siguiente nos fuimos donde el gobernador, en ese tiempo Chalbocero, un señor que hay que quitarse el sombrero para hablar de ese señor, culto, un señor muy educado, buen funcionario, y nos atendió. Después de ciertos ajetreos que tuvimos ahí con la secretaria y todo, nos atendió y estaba también Fortunato González, quien fue alcalde después, el primer alcalde de Mérida electo por votación popular. Él nos abrió campo con las hermanitas de la iglesia de la Plaza Colón. Y ya nosotros, cuando estábamos construyendo allí, que podría decirle nombres de las personas que estuvieron trabajando aquí, que fue Pedro Hoffman, mi hermano Douglas, estaba Rolando Maracucho, Hernán Centeno, que él estaba muy distante, él no quería mucho, no quería estarse involucrando, él fabricaba su cuestión, pero la que atendía más que todo el negocio era Lucinda. Allí comenzó todo un trabajo, no solamente de captar los ingresos, los dineros y recursos que necesitábamos para la construcción de un techo que nos protegiera de la intemperie y de un puesto, digamos, de una mesa donde pudiéramos exhibir decentemente nuestros productos. Esto se hizo periódicamente y religiosamente, por usar un término. Semanalmente cada uno de los miembros de la agrupación aportábamos 5 bolívares para aquel entonces, que una vez reunido el dinero suficiente, compramos la madera, compramos las tejas y construimos un largo techo compuesto, dividido en 10 kioscos o puestos que fueron rifados entre los miembros de la agrupación, y cada familia, porque cada puesto era destinado a una familia de artesanos y artistas, recibió uno de ellos. Inicialmente nosotros comenzamos a vender en el murito que rodea la Plaza Colón, pero al poco tiempo con Pedro Hoffman hicimos un diseño y se lo presentamos a Fortunato González, que en ese tiempo ya estaba de administrador de Corpo Andes, en el Parque La Isla. Y Fortunato se enamoró del proyecto, nos consiguió los recursos. Y luego surgió la idea de ahí adentro, en la Plaza Colón, de hacer una estructura diseñada en madera y tejas, sin que fuese un diseño desplegable, que se pudiera hacer y sin que tampoco fuera necesidad de poner clavos en la madera, sino que era un trabajo que se hizo con cuñas, un trabajo artesanal bastante que no se habla, ¿no?, de esa estructura que todavía existe en el viaducto. Pero esa estructura de madera, que eran módulos, fueron varios módulos que se pudieron ensamblar en un taller y se pudieron trasladar hasta la Plaza Colón para ensamblar el mercado completo. Fue un diseño donde no hubo necesidad de utilizar clavos para la estructura, y se hizo con listones y tejas, tablas y tejas.
esa actividad comercial que nosotros empezamos a desarrollar ahí en Plaza Colón se convirtió en una actividad, luego una actividad social, cultural, y que pudo sostener como un proyecto para presentárselo al Estado para que nos dieran la permisología para nosotros financiar y ejecutar el proyecto ese de la Plaza Colón y de la estructura esa, porque teníamos suficiente dinero para eso, podíamos financiarlo. Nosotros lo que queríamos del Estado era la permisología solamente, y fue dada por el doctor Jesús Rondón Nucete, fue el que autorizó esa construcción ahí en Plaza Colón. Bueno, una vez consolidada, se hicieron actos y entonces, ya no solamente eran los artesanos, sino que ahí también iban los poetas, los músicos, los teatreros a hacer actividades los fines de semana y a compartir con los artesanos actividades. Los famosos años de los hippies de Mérida, claro. Y de los que, ahí llegó gente de todas partes del mundo y de todas partes de Venezuela, ¿no? Poetas y escritores, pintores, jugueteros, orfebres, ceramistas, músicos. Ahí llegó toda una élite intelectual de la época, ¿no? Ahí en Plaza Colón, y compartió con nosotros. Había un trabajo cultural, el propósito era ese, desarrollar un trabajo cultural en años que eran los años 70, ¿no? Finales de los años 70, principios de los 80. En esa oportunidad Hugo se dijo, no tenemos que irnos a Mérida y compartir con los artesanos porque con ellos vamos a aprender más. Y además de venirnos a conocer Mérida, pues también esa era la otra misión, compartir con los artesanos y aprender un poco más sobre artesanía. Fue muy interesante porque se tenía otra forma de ver la vida, había más contacto con la naturaleza, se rompía con ese modelo de que todo lo que necesitas tienes que comprarlo. Los artesanos tienen la disposición de ellos mismos elaborar las cosas que necesitan para vivir y de hacerlo de una manera muy bonita, con el corazón, es decir, de manera muy artística. Cada artista que aquí existe en Mérida es una escuela dentro de un amplio movimiento. Como artistas que somos, y algo que no se me va a olvidar era que había demasiada creatividad. Éramos muy creativos, nosotros éramos muy creativos y todos mis compañeros éramos muy creativos. Había mucha creación, era una especie de dadaísmo, había una cosa de Marcel Duchamp, había algo así, Salvador Dalí, Da Vinci, Picasso, todos éramos creadores, seguimos siendo creadores. Esa urgencia, esa no preparación que hay que tener aparte de tu oficio, sino es el fundamento de lo que es el hecho artesanal. O sea, no hubo una preparación, pues como ahora tal vez sí puede existir escuelas o talleres para artesanos. Dentro de las tantas cosas individuales, coincidencias individuales, de tantos, también hay coincidencias sociales. ¿Ves? Dentro de las coincidencias sociales estaba, por ejemplo, que todos los compañeros que yo antes mencioné, que hacían asidua vida comercial vendiendo las cosas en las calles de Mérida o en los parques de Mérida o en los páramos de Mérida, o en cualquier lugar menos esperado de Mérida, había un artesano por ahí ofreciendo cosas. Entonces era también el arte en la calle, ¿no? Y era cómo hacer para, en vez de estar también tener presencia en diferentes lugares de la sociedad merideña y venezolana, también tener presencia de referencia, como que la gente busque, ¿ves? Espacios para compartir, porque la Plaza Colón, por ejemplo, ¿qué queríamos? Todos estábamos en la calle vendiendo, y entonces la represión de la época, porque éramos peludos y éramos extraños y vendíamos en la calle, y los comerciantes le echaban la policía para que nos fuéramos y saliéramos de sus aceras, pues, del frente de su negocio, ¿eh? Eso llevó a que nosotros quisimos tener un espacio común donde poder exhibir y vender, ¿ves? O sea, un lugar de exposición y venta, un lugar de promoción y difusión, no solamente de la obra, sino también de un modo de vida, pues, porque ahí los artesanos no solamente hablaban de artesanía, sino también ahí las conversas eran sobre astrología y sobre medicina natural y sobre herbología y sobre arquitectura alternativa y sobre huertos orgánicos y
muchos temas que quizás también en la escuela formal de las universidades también habían sido borradas de los pensum. Aprendimos que la artesanía era una forma de vida y no era un oficio, era un arte, era una cosa más compleja. Cada uno de nosotros, bueno, los que orfebrería, los orfebres, los talabarteros, los ceramistas, los tejedores, los muñequeros, las muñequeras, los escultores, los pintores, los teatreros. Una vez que esta actividad en Mérida se iba desarrollando, comenzó a tener repercusión en todo el estado de Mérida y en Venezuela, tanto así que muchos de los artesanos y artistas que estaban en las diferentes ciudades de Venezuela vinieron a Mérida atraídos por el proyecto que nosotros llevamos adelante en la Plaza Colón, lo que significó que hubo una gran aceptación por la comunidad de Mérida, intelectuales, artistas, académicos, jóvenes, familias, que se integraron a nuestra manera de presentarnos, no solamente en el campo creativo de los productos que salían de nuestra mano, de nuestra creatividad, sino también la interrelación en cuanto al involucramiento que hicimos con los músicos. Como lo dije, presentábamos entonces grupos teatrales en una tarima que yo mandé a hacer para allá. Porque esto era la diversidad que estaba buscando en Mérida. Yo siento que los artesanos en esta plaza le trajeron un nuevo aire a Mérida, de esa ciudad conventual, tradicional, cerrera, encerrada sobre sí mismo, conservadora terriblemente hasta los tuétanos. De repente empezamos a ver gente vestida estrafalariamente, usando colores. Nosotros siempre aquí nos vestíamos de gris, de blanco y de negro. Trajeron colores, el pelo, los pelos que tenían, esos greñas que tenían. Yo soy muy observador, porque el teatro lo hace uno muy observador. Yo decía que este era un gran contraste que tenía la ciudad. Enseñaron a los merideños a tener un respeto. Nosotros no queríamos como siempre, porque los artesanos hablar de artesanos no, ellos eran hippies y éramos libres, y por eso querían hacer cada quien lo que le provocaba. Y nosotros teníamos nosotros éramos artesanos, pero nosotros queríamos personas que ocuparan un puesto en la sociedad, que nosotros éramos artesanos, pero oye, cada uno tenía su taller en su casa y le había costado tener sus herramientas y todo, y queríamos progresar, prosperar. El mercado artesanal de Mérida, de la Plaza Colón, donde realizamos, aparte de nuestras exposiciones, teníamos una vida social interesante, porque hacíamos pintura infantil, hacíamos teatro, hacíamos la música, la gente venía realmente a pasar un rato grato ahí entre nosotros. Un dato muy importante que resaltar es que la gente venía a Mérida en esa época a ir al teleférico, a conocer los páramos, a visitar las calles de Mérida y sobre todo a ir a ver a los artesanos de Mérida, a los que se llamaron los hippies de Mérida de esa época. Entonces yo creo que es un valor agregado al valor turístico desde nuestra función social, y creo que es importante destacarlo y resaltarlo, porque a veces no nos damos cuenta de la importancia que nosotros hemos desempeñado acá como grupo social en este estado y en esta ciudad. Esto remitió a la sociedad a tener respeto hacia nosotros y consideración como individuos integrantes de esta sociedad, aunque fuéramos diferentes. No, o sea, por mi exigencia misma y sabiendo muy bien que si nosotros dábamos pie en el sentido de hacer uso de marihuana, de drogas, de alcohol. Bueno, entonces lo aprendimos aquí en Mérida, entonces. Tuvimos que reeducarnos, justamente, tuvimos que reeducarte, pues, y aprendimos. Creo que ese es el gran valor, ¿no? Reconocer que la vida sencilla también es la más elevada, ¿no? La vida sencilla del artesano o del creador, del hacedor artesanal, el que produce el hecho artesanal, es una forma tan compleja de mirar la vida y de construir la vida, ¿no? Sí. A través de la artesanía construyes tu vida y construyes los objetos que te hacen falta para tu vida, para tu felicidad, para tu bienestar, para pasarla bien, para vivir con las cosas que uno mismo hace en un lugar donde es interesante, ¿no? O sea, mi conclusión que nosotros hicimos una vez,
es que de alguna manera los artesanos abrieron las puertas realmente al imaginario, los merideños, para aceptar la diversidad, porque antes el que no era de una manera como se tenía que hacer, era rechazado por esta sociedad. No se olvide que Mérida viene de una ciudad conventual, la universidad la fundó un obispo. Entonces, todo eso, yo siento que esos años 70, para mí la década de los 70 para Mérida, fue una década de cambio del imaginario merideño, de cambio a tener un horizonte de expectativa para los merideños, de cambio de una especie de liberalismo que no teníamos. Y exponiendo en cualquier lugar. Bueno, la necesidad de un punto en común, de un lugar donde conversar, de un lugar donde además hacer teatro, un lugar donde además hacer música, los fines de semana cuando uno va, cada quien bajaba su instrumento, o cada quien bajaba maquillaje, o bajaba un balón, o bajaba entonces también se hacían actividades recreativas, ¿no? Aparte de las comerciales, actividades recreativas, comerciales, sociales, culturales, intelectuales, así, filosóficas incluso. Pero bueno, era un tema de la época también, ¿no? Aparte que hacemos cosas muy bellas, aparte que le damos belleza al turismo. El turismo cuando viene a la ciudad quiere ver nuestros artes, porque es la belleza, pero es porque nosotros gastamos de nuestros bolsillos, le ponemos un mundo, te lo hacemos más como de corazón, como de amor, como de... Bueno, gracias a Dios que por lo menos la gente se llevó una obra de arte nuestra, pero ¿qué sucede? Que no tenemos un apoyo económico, un apoyo, aunque sea espiritual, material, un apoyo simbólico. Le decía que hicimos este trabajo con los artesanos, que nos buscaron gente, aparecieron niños, señores, ancianos, hasta unos indigentes aparecieron. Y nosotros terminamos la función, la gente nos aplaudió mucho y nos sentamos en esos escalones y tuvimos la primera conversación que tuvimos nosotros, porque estábamos acostumbrados a un teatro de sala, nosotros no estábamos acostumbrados a que nos llevaran a una plaza. Fue la primera vez, yo estaba chamo, que hacemos un foro. Y eso para mí es imborrable, porque esa obra tuvimos nosotros alrededor de 80 funciones. Fuimos a raíz de la Plaza Colón, pues nos animamos y hicimos teatro en la Plaza de las Patrias, la llevamos a Santa Elena, la llevamos a Ejido, fuimos al Vigía, fuimos a Toa, pero esta plaza para nosotros fue un trampolín que nos sacó nosotros de las 4 paredes del Teatro de Bolsillo y del César Rengifo para entrar con un público. Entonces, qué curioso, fue la vida de los artesanos lo que nosotros nos diversificó y nos dio esa posibilidad de confrontarnos fuera de las tablas con la gente y hacer preguntas y eso. Los artesanos, llamados también los hippies, fueron estigmatizados, ¿no? Y se les vio más la forma de vivir y de vestir que el fondo de vivir, ¿no? De la manera, el por qué uno escoge esta forma de vivir, que es la autosuficiencia. Uno trata de hacer todas las cosas que puede hacer, y entonces, bueno, vive de esa manera. Nosotros como artesanos hicimos un cambio dentro de lo que fue la Mérida parroquial o la Mérida por lo menos de los años 70, al irrumpir en un medio que era completamente ajeno para uno, y nos adaptamos de una manera tal que, bueno, hasta los momentos la queremos, la amamos, la adoramos y queremos siempre estar aquí entre todos los panes. Gracias a Dios que somos privilegiados en ese sentido. En una época se tuvo de moda aquí unos anillos que hacían de cuero con unos aros acá. Y vimos muchos merideños poniéndose cosas en las manos cuando esa vaina era de los maricos y homosexuales. La gente empezó a ponerse vainas, cueritos aquí con cosas, con insignias. Eso no, aunque eso parezca nimio, no es nada nimio. Eso está hablando de que hay un proceso de transformación a través del arte. Yo sentí aquí que había un arte, que la artesanía no solamente era de unos artesanos, sino que estaban dándole a Mérida un gran regalo, ese gran encuentro que surgió y que yo lo observo todavía hasta el sol de hoy como merideño.
El proyecto de la Plaza Colón estaba constituido de 3 fases. La primera fase, la cual comprendía la creación del mercado artesanal de Mérida, cosa que hicimos nosotros mismos los artesanos con nuestro esfuerzo, con nuestro propio peculio, demostrado ahí en la Plaza Colón con la construcción de esos techos, esos kioscos que hicimos. Y esa primera fase concluida, también el gobierno terminó creando el mercado artesanal que está situado en la Plaza de la Heroína, pero que fue entregado a un grupo de artesanos y artistas de la gente del momento, ya que la agrupación se había desintegrado para el tiempo en que esa construcción fue realizada. Era un proceso muy bonito porque cada quien llevaba su artesanía, todo lo que producía, para comercializarlo ahí, y siempre hacíamos una actividad cultural. Siempre tuvimos a la artesanía como la cultura, parte de formación de un proceso cultural que queríamos dar como generación o generar ese aprendizaje para las próximas generaciones también, el futuro, en cierta manera, ¿no? Yo creo que vivíamos el día a día, más claro, y bueno, sí, en cierta manera también, la mayoría, pero eso pasó también, lo generó, porque muchos de los hijos de nosotros fueron artesanos, otros siempre están dentro del medio artístico, en alguna manera, pero en sí, la base de que por lo menos nosotros mantuvimos esta posición y la mantenemos todavía, es porque siempre hemos tenido esa idea inicial, que fue precisamente desarrollar una actividad, llamámosla artesanal, que va compartida con procesos de la naturaleza. Inclusive ahí hubo algunos que se disfrazaron. Mi hermano Douglas, que era el apropiado para eso, que siempre hacía sus shows artísticos, porque la vena artística de Douglas, el que se la niegue, oye, está equivocado, porque de los más polifacéticos, Douglas, porque aparte de trabajar con sus manos, hacer esas creaciones, y que nosotros los que lo conocemos, que lo vimos crecer, después cuando ya lo vimos trabajando primero con metales sencillos, después ya lo vemos trabajando con oro y con plata y con piedras preciosas, oye, son cosas bellas, cosas como las que conocimos de Pedro Hoffman, gente que prosperó realmente en el arte, porque realmente ya hablábamos era de arte. Nosotros pues sencillos artesanos, pero con mucho amor y con mucho interés por el crecimiento. Esos son recuerdos, hermano, que realmente quedan y que yo no los cambio ni los niego por nada. La época que vivimos como artesanos fue una época de crecimiento, pero hermoso crecimiento, porque el que no haya crecido espiritualmente en ese tiempo, oye, perdió el tiempo, porque se hablaba mucho de espiritualismo, aunque había mucha gente con doctrinas que no son de nosotros, pero bueno, era lo que ellos creían y eran lo que ellos se sentían felices, y nunca, porque fue un compartir con ideas diferentes, pero que nunca tuvimos un problema entre nosotros, porque si podemos decir algo hermoso, que ese grupo fue un grupo compacto, aunque era bien heterogéneo, pero logramos un ideal. Igualmente llegaron individuos, entre esos artesanos y artistas, que no reconocían para nada la organización y el respeto que habíamos establecido con respecto a nuestro sitio de trabajo, por lo que empezamos a tener encontronazos, ya que ellos hacían abuso de drogas, de mal comportamiento, de injerencia de alcohol frente al público, cosa que desfiguraba en sí el proyecto y la calidad de vida que queríamos tener o que manifestábamos hacia la sociedad. Después, para mí, esta plaza como merideño significó mucho para la ciudad. Una campaña en contra de la plaza, una campaña de que había que sacar ese poco de mechudos y hippies ahí que daban mal aspecto. Esa campaña nosotros la leíamos cuando estábamos ensayando, y yo, coño, se están metiendo con los muchachos, lo quieren sacar. Y una vez nosotros vinimos y bajamos y nos conseguimos con unos artesanos, y dijimos, mire, si ustedes van a hacer una vaina, nosotros somos de la universidad. Nosotros consideramos que este es un espacio cultural. Sí, porque luego yo creo que él lo hizo con un sentido muy, muy liberal, pero entonces no consideramos, ni él ni nosotros, consideramos ese hecho de que luego en la noche la plaza se convertía en ¿quién cuidaba la plaza de noche? Entonces era un espacio libre que más bien se convirtió en un espacio de libertinaje, ¿ves? Y bueno, pasaban cosas que los artesanos no podían controlar y la sociedad veía con muy malos ojos, ¿no? Desde el punto de vista moral, porque ahí pasaban cosas, pasaba de todo. Nos dieron, no, las monjas se quejaron
porque los artesanos empezaron a quedarse a dormir en el espacio. Y dijeron que la Casa de Dios no era mercado. En esa Plaza Colón chocaban dos intenciones completamente, una revolucionaria y otra que miraba al pasado o que seguía dentro del pasado, como era la iglesia. Y nosotros éramos precisamente prácticamente como una banda de ateos que estaban dentro de un sitio religioso enfrente, pues. Y entonces era un choque, un contraste fuerte, pero al mismo tiempo era lo que caracterizaba a el movimiento artesanal, de poder contrastar con un sistema que estaba uno en desacuerdo ideológicamente, pero que uno se tenía que adaptar a él. El desarrollo del proyecto de la Plaza Colón realmente tuvo grandes éxitos, bastantes éxitos y repercusiones a nivel de la sociedad de Mérida, pero como fueron atraídos muchos artesanos y artistas a la ciudad de Mérida por nuestras experiencias y el oro que habíamos tenido aquí, y nos dispersamos por los diferentes sitios turísticos como La Culata, el Pico del Águila, de los Aleros. A mí me gustaba vender en La Culata. Yo me uní al grupo de La Culata, me parecía el paisaje muy bonito y no era tan frío como el Águila, más cerca de Mérida. Se vendía muy bien también en ese sitio y había un compartir bastante interesante. Había mucho amor, un amor que ahorita yo lo extraño porque se ha perdido, se ha vuelto muy materialista, o sea, el hombre se ha vuelto mecánico, se ha vuelto robot, ha perdido los valores de hermano, los valores artesanales, los valores de la búsqueda de como artistas que somos. Antes había más unión, antes había más comportamiento, había menos inseguridad, tú podías dejarle el puesto solo e irte a hacer una diligencia y cuando regresabas, si te habían vendido, te tenían tu plata, no te robaban la mercancía. Aquí me quedo y aquí voy a morir, eso ya lo tengo claro en mi cotidiana vida de hombre de campo. Espero que las cosas mejoren, que aparezca nuevamente aquella fraternidad donde todos nos dábamos apoyo sin ningún interés. Muy happy. Entonces pedimos el viaducto, nos dieron el viaducto, se armó el mercado en el viaducto, también fue bien interesante, se vendió súper bien al principio, pero bueno, se decayó. Después del viaducto vinieron otros personajes distintos allí y decayó. El viaducto dejó de ser el sitio de moda de Mérida